10 en el que triunfa el amor. Pero no para nuestros héroes. Lucky siguió al pasillo a Gregory y Lady Bridgerton, intentando sofocar la angustia que empezaba a apoderarse de ella. Notaba algo raro en el estómago y no respiraba bien. Y no podía pensar con claridad. Tenía que concentrarse en el asunto que se traían entre manos. Sabía que tenía que prestar toda su atención a la búsqueda, pero tenía la impresión de que una parte de su mente se le escapaba una y otra vez, estaba aturdida, acongojada, y parecía incapaz de sustraerse a una horrible sensación de fatalidad. Pero no lo entendía. ¿Acaso no quería que Hermione se casara con su hermano? ¿No acababa de decirle al señor Bridgerton que aquel enlace, aunque improbable, sería magnífico? Hermione sería su hermana de nombre, no solo de sentimiento, y Lucky no podía imaginar nada mejor. Pero aún así estaba inquieta, y también un poquito enfadada, y tenía mala conciencia, por supuesto, porque ¿qué derecho tenía ella a enfadarse? Deberíamos buscar por separado, dijo el señor Bridgerton cuando, tras doblar varias esquinas, se alejaron del ruido del baile de máscaras. Se quitó el antifaz, las dos damas le imitaron, y los tres dejaron sus máscaras en una mesita en un rincón del pasillo. Lady Bridgerton sacudió la cabeza. No podemos. Tú, desde luego, no puedes encontrarlos solos, le dijo. No quiero ni pensar en lo que pasaría si la señorita Watson se encontrara a solas con dos caballeros solteros. Eso por no hablar de su reacción, pensó Lucky. El señor Bridgerton le parecía un hombre cabal, no estaba segura de que pudiera encontrarse con la pareja a solas sin pensar que tenía que soltarles una perorata acerca del honor y la defensa de la virtud, lo cual siempre conducía al desastre. Siempre. Aunque, teniendo en cuenta la hondura de sus sentimientos, por Hermione, quizá pensara menos en el honor y en la virtud y sufriera un ataque de celos. Y lo que era aún peor, aunque el señor Bridgerton no pudiera disparar una bala a derechas, Lucky no tenía ninguna duda de que podía poner un ojo morado en un santiamén. Y ella tampoco puede ir sola, continuó Lady Bridgerton, señalando a Lucky. Está oscuro. Y no hay nadie. Los caballeros llevan antifaces. Por el amor de Dios. Y eso relaja las conciencias. Tampoco sabría dónde buscar, añadió Lucky. La casa era enorme. Llevaba allí casi una semana, pero dudaba de que hubiera visto la mitad. Deberíamos quedarnos juntos, dijo Lady Bridgerton con firmeza. El señor Bridgerton parecía a punto de llevarle la contraria, pero refrenó su enojo y dijo, malhumorado, está bien. Pero no perdamos más tiempo. Se alejó con pasos tan largos que ninguna de las dos mujeres pudo seguirle con facilidad. Empezó a abrir puertas y a dejarlas entornadas. Estaba tan ansioso por llegar a la siguiente habitación que no pensaba en dejar las cosas como estaban. Lucky corría tras él, inspeccionando las habitaciones del otro lado del pasillo. Lady Bridgerton iba un poco delante, haciendo lo mismo. ¡Ay! Lucky dio un salto hacia atrás y cerró de golpe una puerta. ¿Los ha encontrado? Preguntó el señor Bridgerton. Lady Bridgerton y él se acercaron corriendo. No, dijo Lucky, muy colorada. Tragó saliva, eran otros. Lady Bridgerton gruñó. Santo Dios. Por favor, no me diga que era una señorita soltera. Lucky abrió la boca, pero pasaron unos segundos antes de que dijera, no lo sé. Por los antifaces, ya saben. ¿Llevaban antifaces? Preguntó Lady Bridgerton. Entonces están casados. Y no entre sí. Lucky ardía en deseos de preguntarle cómo había llegado a esa conclusión, pero no se atrevió, y, además, el señor Bridgerton la distrajo poniéndose delante de ella y abriendo de golpe la puerta. Un grito de mujer atravesó el aire, seguido por la voz airada de un hombre, cuyas palabras Lucy no se habría atrevido a repetir.
Disculpen, masculló el señor Bridgerton. Sigan, sigan. Cerró la puerta, Morley anunció, y la esposa de Winstead. Ah, dijo Lady Bridgerton, entreabriendo los labios por la sorpresa, no tenía ni idea. ¿Deberíamos hacer algo? Preguntó Lucky. "Eh, santo cielo. Había personas cometiendo adulterio a 10 pasos de allí. Es problema de Winstead, dijo el señor Bridgerton agriamente. Nosotros tenemos otras cosas de las que ocuparnos. Lucky se quedó clavada en el sitio, cuando él volvió a ponerse en marcha pasillo abajo. Lady Bridgerton miró la puerta. Parecía tener ganas de abrirla y asomarse, pero al final suspiró y siguió a su cuñado. Lucky se limitó a mirar la puerta, intentando descubrir qué reconcomía su mente. Se había llevado un sobresalto al ver a la pareja encima de la mesa, por el amor de Dios, pero había algo más que le inquietaba. Había algo extraño en aquella escena, algo fuera de lugar, fuera de contexto, o quizá fuera algo que avivaba un recuerdo. ¿Qué era? ¿Viene? Preguntó Lady Bridgerton. Sí, contestó Lucky. Y entonces se aprovechó de su inocencia y su juventud y añadió, es por la impresión. ¿Sabe? Necesito un momento. Lady Bridgerton la miró con compasión y asintió con la cabeza, pero siguió inspeccionando las habitaciones del lado izquierdo del pasillo. ¿Qué había visto? Estaban el hombre y la mujer, claro, y la susodicha mesa. 2 sillas rosas, un sofá a rayas y un velador con un jarrón de flores. Flores. Eso era. Ya sabía dónde estaban. Si se equivocaba y los demás tenían razón, y su hermano de veras estaba enamorado de Hermione, solo había un lugar al que la habría llevado para intentar convencerla de que le correspondiera. El invernadero. Estaba al otro lado de la casa, lejos del salón de baile, y estaba lleno de naranjos y flores, de hermosas plantas tropicales por las que Lord Bridgerton debía de haber pagado una fortuna. Elegantes orquídeas, rosas raras, hasta humildes florecillas silvestres trasplantadas con mimo y dedicación. No había sitio más romántico a la luz de la luna, ni otro lugar en el que su hermano se sintiera más a gusto. A Richard le encantaban las flores. Siempre le habían encantado, y tenía una memoria prodigiosa para sus nombres, científicos y comunes. Siempre estaba cogiendo flores y hablando de ellas, esta solo se abría a la luz de la luna, aquella otra estaba emparentada con tal o cual planta traída de Asia. A Lucky aquello siempre le había parecido un poco tedioso, pero sabía que también podía ser romántico, si el que hablaba no era el hermano de una. Miró pasillo arriba. Los Bridgerton se habían parado a hablar entre ellos, y Lucky notó por su actitud que hablaban con vehemencia. ¿No sería mejor que fuera ella quien los encontrara? ¿Si ninguno de los Bridgerton? Si los encontraba ella, podría avisarles y evitar el desastre. Si Hermione quería casarse con su hermano. En fin, tenía que hacerlo porque quisiera, no porque la hubieran pillado desprevenida. Lucky sabía cómo llegar al invernadero. Podía estar allí en cuestión de minutos. Dio cautelosamente un paso atrás, hacia el salón de baile. Ni Gregory ni Lady Bridgerton parecieron notarlo. Entonces, se decidió. Dio 6 pasos en silencio, retrocediendo con cuidado hasta la esquina. Luego miró una última vez por el pasillo y desapareció. Y echó a correr. Se recogió las faldas y corrió como el viento, o al menos todo lo rápido que pudo con su pesado vestido de terciopelo. No sabía de cuánto tiempo disponía antes de que los Bridgerton notaran su ausencia y aunque no sabían a dónde había ido, no le cabía ninguna duda de que la encontrarían. Lo único que tenía que hacer era encontrar a Hermione y a Richard antes que ellos. Si conseguía dar con ellos y avisarlos, podría sacar a Hermione de allí y decir que se había encontrado a Richard solo.
No tendría mucho tiempo, pero podía hacerlo. Sabía que podía. Llegó al vestíbulo principal y aflojó el paso todo lo que se atrevió al cruzarlo. Había criados por allí, y seguramente también algunos invitados que llegaban tarde, y no podía permitirse levantar sospechas echando a correr. Se escabulló y entró en el pasillo oeste, dobló una esquina y empezó de nuevo a correr. Empezaban a arderle los pulmones y notaba la piel sudorosa debajo del vestido. Pero no aflojó el paso. Ya no estaba muy lejos. Podía conseguirlo. Sabía que podía. Tenía que hacerlo. Y entonces, por asombroso que pareciera, estaba allí, frente a las gruesas puertas que daban paso al invernadero. Apoyó pesadamente la mano sobre uno de los pomos de la puerta, dispuesta a hacerlo girar, pero de pronto se encontró inclinada hacia adelante, luchando por recobrar el aliento. Le escocían los ojos. Intentó incorporarse, pero al hacerlo le pareció que chocaba con un muro de pánico. Era físico, palpable, y se abatió sobre ella tan rápidamente que tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. Santo Dios. No quería abrir aquella puerta. No quería verlos. No quería saber qué estaban haciendo, cómo ni por qué. No quería nada de aquello. Quería que todo volviera a ser como antes, como hacía 3 días. No podía dar marcha atrás. Solo eran 3 días. 3 días, y Hermione seguiría enamorada del señor Edmonds, lo cual no era problema en realidad, dado que no conduciría a nada, y Lucky seguiría aún. Seguiría siendo ella misma, feliz y confiada, y seguiría estando prácticamente comprometida. ¿Por qué tenía que cambiar todo? Su vida había sido perfectamente aceptable tal y como era. Todo el mundo tenía su lugar, y todo estaba en perfecto orden, y ella no tenía que pensarlo todo tanto. No se preocupaba de lo que significaba el amor, ni de lo que se sentía al estar enamorado, y su hermano no desfallecía en secreto por su mejor amiga, y su boda era un neblinoso plan para el futuro, y ella era feliz. Había sido feliz. Y quería recuperar todo aquello. Agarró con más fuerza el pomo de la puerta, intentó girarlo, pero su mano no se movió. El pánico seguía allí, congelando sus músculos, oprimiendo su pecho. No podía concentrarse. No podía pensar. Y empezaron a temblarle las piernas. Oh, Dios, iba a caerse. Allí, en el pasillo, a unos centímetros de su meta, iba a caerse al suelo. Y entonces, Lucky. Era el señor Bridgerton, y corría hacia ella, y Lucky pensó que había fracasado. Había fracasado. Había llegado al invernadero. Había llegado a tiempo, pero luego se había quedado parada en la puerta. Como una idiota, se había quedado allí, con los dedos sobre el dichoso pomo y... Dios mío, Lucky. ¿En qué estaba pensando? La agarró por los hombros, y Lucky se apoyó en él. Quería que la sostuviera y olvidarse de todo. Lo siento, murmuró, lo siento. No sabía qué sentía, pero lo dijo de todos modos. Este no es lugar para que una mujer esté sola, dijo él, y su voz sonó distinta. Ronca, los hombres han estado bebiendo. Usan los antifaces como licencia para... Guardó silencio. Y luego, la gente pierde la cabeza. Ella sintió y por fin levantó la mirada, apartando los ojos del suelo para mirar su cara. Y entonces le vio. Le vio. Su cara, que se había vuelto tan familiar para ella. Parecía conocer cada uno de sus rasgos, desde la leve ondulación de su pelo, a la minúscula cicatriz que tenía junto a la oreja izquierda. Tragó saliva. Respiró. No como debía, pero respiró. Más despacio, con más normalidad. Lo siento, repitió, porque no sabía qué decir. Dios mío. Juró él, escudriñando su cara con ansia. ¿Qué le ha pasado? ¿Está bien? Lan aflojó ligeramente las manos al mirar a su alrededor.
¿Quién le ha hecho esto? Preguntó. ¿Quién le ha? No, dijo Lucky, sacudiendo la cabeza, no ha sido nadie. He sido yo. Quería. Quería encontrarlos. Pensé que sí. Bueno, no quería que. Y luego. Y luego llegué aquí. Gregory miró rápidamente las puertas del invernadero. ¿Están ahí? Eh, No lo sé, reconoció Lucky. Creo que sí. No he podido. La ansiedad empezaba a remitir por fin, casi había desaparecido, en realidad, y de pronto todo aquello le parecía ridículo. Se sentía tan estúpida. Se había quedado allí, en la puerta, y no había hecho nada. Nada. No he podido abrir la puerta, susurró por fin. Porque tenía que decírselo. No podía explicarlo, ni siquiera lo entendía, pero tenía que contarle lo que había sucedido. Porque él la había encontrado. Y eso lo había cambiado todo. Gregory. Lady Bridgerton irrumpió en la escena chocando prácticamente con ellos. El esfuerzo de seguirlos la había dejado casi sin respiración. Lady Lucinda. ¿Por qué? ¿Está bien? Parecía tan preocupada que Lucky se preguntó qué aspecto tenía. Se notaba pálida. Se sentía pequeña, en realidad, pero ¿qué cara tenía para que Lady Bridgerton la mirara con tan evidente preocupación? Estoy bien, dijo, aliviada porque Lady Bridgerton no la hubiera visto como Gregory, solo un poco mareada. Creo que he corrido demasiado. Ha sido una estupidez. Lo siento. Cuando nos dimos la vuelta y no estaba. Lady Bridgerton parecía intentar ponerse severa, pero la preocupación fruncía su frente y sus ojos tenían una expresión cariñosa. Lucky sintió ganas de llorar. Nadie la había mirado nunca así. Hermione la quería, y ello era un gran consuelo para Lucky, pero aquello era distinto. Lady Bridgerton no podía ser mucho mayor que ella, 10 años, 15, quizá, pero su forma de mirarla era casi como si tuviera una madre. Fue solo un momento, unos pocos segundos, en realidad, pero pudo fingir que así era. Y tal vez desearlo, solo un poco. Lady Bridgerton se acercó a ella y él le pasó el brazo por los hombros, apartándola de Gregory, que dejó caer los brazos. ¿Seguro que está bien? Preguntó. Lucky asintió. Sí. Ahora sí. Lady Bridgerton miró a Gregory. Él inclinó la cabeza. Una vez. Lucky no sabía qué significaba aquello. Creo que pueden estar en el invernadero, dijo ella, y no supo si el tono de su voz era de resignación o de arrepentimiento. Muy bien, dijo Lady Bridgerton, echando los hombros hacia atrás mientras se acercaba a la puerta. No queda otro remedio. No. Lucky negó con la cabeza. Gregory no hizo nada. Lady Bridgerton respiró hondo y abrió la puerta. Luke y Gregory se acercaron de inmediato para asomarse, pero el invernadero estaba a oscuras, la única luz que había era la de la luna, que entraba por los ventanales. Maldita sea. Luke dio un respingo, sorprendida. Nunca había oído maldecir a una mujer. Se quedaron un momento los tres quietos, y luego Lady Bridgerton se adelantó y dijo alzando la voz. Lord Fensworth. Lord Fensworth. Por favor, conteste. ¿Está usted ahí? Lucky iba a llamar a Hermione, pero Gregory le tapó la boca con la mano. No le susurró al oído. Si hay alguien más aquí, no queremos que sepan que estamos buscando a los dos. Lucky asintió con la cabeza, sintiéndose penosamente ingenua. Creía saber algo del mundo, pero cada día que pasaba parecía entenderlo menos. El señor Bridgerton se apartó y empezó a adentrarse en la habitación. Luego se detuvo con los brazos en jarras y escudriñó el invernadero. Lord Fensworth, gritó de nuevo Lady Bridgerton. Esta vez oyeron un roce, pero muy suave y lento, como si alguien intentara ocultar su presencia.
Lucky se volvió hacia aquel ruido, pero no apareció nadie. Ella se mordió el labio. Tal vez fuera solo un animal. Había varios gatos en Aubrey Hall. Dormían en una caseta, junto a la puerta de la cocina, pero tal vez uno de ellos se había perdido y se había quedado encerrado en el invernadero. Tenía que ser un gato. Si fuera Richard, habría salido al oír que lo llamaban. Lucky miró a Lady Bridgerton, esperando a ver qué hacía. La vizcondesa miraba intensamente a su cuñado, decía algo sin emitir sonido y señalaba con las manos hacia el lugar de donde parecía proceder el ruido. Gregory inclinó la cabeza, mirándola, y luego avanzó con sigilo. Cruzó la estancia a velocidad impresionante, dando grandes zancadas, hasta que Lucky sofocó un grito. Antes de que le diera tiempo a pestañear, Gregory se había abalanzado hacia adelante, profiriendo un ruido extraño y primitivo. Luego saltó por el aire, cayó con un golpe seco y gruñó. Ya te tengo. Oh, no. Lucky se tapó la boca con la mano. El señor Bridgerton estaba sujetando a alguien en el suelo, y sus manos parecían estar muy cerca del cuello de su presa. Lady Bridgerton corrió hacia ellos, y Lucky, al verla, se acordó por fin de sus pies y también echó a correr. Si era Richard. Oh, por favor, que no fuera Richard. Tenía que llegar hasta él antes de que el señor Bridgerton le matara. Suélteme. Richard. Chilló Lucky. Era su voz. No había duda. El hombre tirado en el suelo del invernadero se retorció, y entonces ella pudo verle la cara. Lucky parecía pasmado. Oh, Rick. Había todo un mundo de desilusión en aquellas dos palabras. ¿Dónde está ella? Preguntó Gregory con aspereza. ¿Quién? Lucky se sintió mareada. La ignorancia de Richard era fingida. Ella le conocía demasiado bien. Estaba mintiendo. La señorita Watson, gruñó Gregory. No sé de qué está. Un horrible gorgoteo salió de la garganta de Richard. Gregory. Lady Bridgerton le agarró del brazo. Basta. Él aflojó las manos. Un poco. Puede que no esté aquí, dijo Lucky. Sabía que no era cierto, pero por alguna razón aquel le parecía el mejor modo de salvar la situación. A Richard le encantan las flores. Siempre le han encantado. Y no le gustan las fiestas. Es cierto, jadeó su hermano. Gregory, dijo Lady Bridgerton, deja que se levante. Lucky se volvió para mirarla mientras hablaba, y entonces lo vio. Detrás de Lady Bridgerton. Rosa. Solo un destello. Más bien una franja, en realidad, apenas visible entre las plantas. Hermione iba vestida de rosa. De ese mismo tono. Los ojos de Lucky se agrandaron. Quizá fuera solamente una flor. Había montones de flores rosas. Lucky se volvió hacia Richard. Deprisa. Demasiado deprisa. El señor Bridgerton la vio volver la cabeza. ¿Qué te ha visto? Preguntó. Nada. Pero él no la creyó. Soltó a Richard y comenzó a avanzar hacia el lugar que Lucky estaba mirando, pero Richard se puso de lado y le agarró del tobillo. Gregory cayó con un grito y enseguida se tomó la revancha agarrando a Richard de la camisa y tirando de él con tal fuerza, que arrastró su cabeza por el suelo. No, gritó Lucky, abalanzándose hacia ellos. ¡Santo Dios! Iban a matarse entre ellos. Primero el señor Bridgerton estaba arriba, luego estaba Richard, y después otra vez el señor Bridgerton. Luego, Lucky ya no sabía quién iba ganando. Y entre tanto no paraban de zurrarse el uno al otro. Lucky quería separarlos, pero no veía como sin arriesgarse a salir mal parada. Ellos no repararían en algo tan insignificante como un ser humano. Tal vez Lady Bridgerton pudiera detenerlos. Aquella era su casa, y los invitados eran responsabilidad suya. Ella podría enfrentarse a la situación con más autoridad de la que Lucky podría reunir. Lucky se dio la vuelta. Lady Brit.
Las palabras se disiparon en su garganta. Lady Bridgerton no estaba donde la había visto un momento antes. Oh, no. Lucky se giró frenéticamente. Lady Bridgerton. Lady Bridgerton. Y entonces apareció, avanzando hacia ella entre las plantas. Llevaba a Hermione cogida con fuerza de la muñeca. Hermione tenía el pelo revuelto, y su vestido estaba arrugado y sucio, y ¡santo cielo! Parecía a punto de llorar. Hermione, susurró Lucky. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho Richard? Hermione no dijo nada durante un momento. Se quedó allí, como un cachorro amedrentado, con el brazo estirado flojamente delante de sí, casi como si hubiera olvidado que Lady Bridgerton seguía sujetándola por la muñeca. Hermione, ¿qué ha pasado? Lady Bridgerton la soltó, y fue casi como si Hermione fuera agua liberada de un dique. Oh, Lucky. Sollozó, y se le quebró la voz al precipitarse hacia ella. Lo siento muchísimo. Paralizada por la impresión, Lucky la abrazó. O casi. Hermione se aferraba a ella como una niña, pero Lucky no sabía qué hacer. Sus brazos parecían ajenos, como si no le pertenecieran. Miró por encima del hombro de Hermione, al suelo. Los hombres habían dejado de pelearse por fin, pero ella ya no estaba segura de que le importara. Hermione retrocedió lo suficiente para verle la cara. ¿Qué ha ocurrido? Oh, Lucky, dijo Hermione, otra vez el cosquilleo. Una hora después, Hermione y Richard estaban prometidos en matrimonio. Lady Lucinda había vuelto a la fiesta, aunque no podía concentrarse en nada de lo que se decía. Pero Kate había insistido. Gregory estaba borracho. O, al menos, hacía lo posible por estarlo. Suponía que la noche le había deparado unos cuantos favores, aunque fueran pequeños. No se había topado con Lord Fensworth y la señorita Watson en flagrante delito. Fuera lo que habían hecho, y Gregory invertía gran cantidad de energía en no imaginárselo, habían parado cuando Kate gritó el nombre de Fensworth. TH. Incluso ahora todo aquello le parecía una farsa. Hermione se había disculpado, Lucky se había disculpado, Kate se había disculpado, lo cual le había parecido muy raro en ella hasta que acabó la frase diciendo: pero, a partir de este momento, están prometidos en matrimonio. Fensworth parecía encantado, el muy cretino, y hasta había tenido la desfachatez de lanzarle a Gregory una sonrisita satisfecha. Gregory le había dado un rodillazo entre las piernas. No muy fuerte. Podría haber sido un accidente. De veras. Todavía estaban en el suelo, trabados en posición de empate. Era completamente plausible que se le hubiera escapado la rodilla. Hacia arriba. Fuera como fuese, Fensworth había soltado un gruñido y se había derrumbado. Gregory se puso de lado nada más aflojar el con de las manos, y se levantó ágilmente. Lo lamento, les había dicho a las damas, no sé qué le ha pasado. Y eso, aparentemente, había sido todo. La señorita Watson se había disculpado con él, después de disculparse primero con Lucky, luego con Kate y finalmente con Fensworth, aunque Dios sabría por qué, puesto que estaba claro que había ganado él. No es necesario que se disculpe, había dicho Gregory, crispado. No, pero... Parecía angustiada, pero a Gregory no le importaba demasiado. Me lo pasé muy bien en el desayuno, le dijo ella, solo quería que lo supiera. ¿Por qué? ¿Por qué le había dicho eso? ¿Creía acaso que así se sentiría mejor? Gregory no había dicho una palabra. Inclinó la cabeza y se alejó. Los demás podían arreglar los detalles por su cuenta. Él no estaba emparentado con la flamante pareja de novios, ni tenía responsabilidades para con ellos o la casa. No le importaba cuándo o cómo se informaría a sus familias. Aquello no era asunto suyo. Nada de todo aquello lo era. Así que se fue.
Tenía que encontrar una botella de coñac. Y ahora allí estaba, en el despacho de su hermano, bebiéndose el licor de su hermano y preguntándose qué demonios significaba todo aquello. Había perdido a la señorita Watson, eso estaba claro. A menos, naturalmente, que estuviera dispuesto a raptarla. Y no estaba dispuesto. Desde luego que no. Seguramente ella se pasaría todo el camino chillando como una idiota. Eso por no mencionar el asuntillo de que probablemente se había entregado a Fensworth. Ah, y de que Gregory destruiría su buena reputación. No había más que hablar. Uno no raptaba a una señorita de buena familia, sobre todo si estaba prometida con un conde y esperaba salir con su buen nombre intacto. Se preguntaba qué le habría dicho Fensworth para quedarse con ella a solas. Se preguntaba qué había querido decir Hermione al hablar del cosquilleo, se preguntaba si le invitarían a la boda. Seguramente. Lucky insistiría. ¿Verdad? Era muy puntillosa con el decoro. Los buenos modales, ante todo. ¿Y ahora, qué? Después de tantos años, sintiéndose ligeramente perdido, esperando a que las piezas de su vida acabaran de encajar, había creído verlo todo claro por fin. Había encontrado a la señorita Watson y estaba listo para dar un paso adelante y conquistarla. El mundo le había parecido radiante, benéfico, lleno de promesas. Sí, desde luego, el mundo le había parecido radiante, benéfico y lleno de promesas otras veces. No había sido infeliz en absoluto. De hecho, no le había importado esperar, en realidad. Ni siquiera estaba seguro de que quisiera encontrar novia tan pronto. El hecho de saber que su verdadero amor existía no significaba que quisiera hacerla suya inmediatamente. Hasta entonces había llevado una vida muy agradable. ¿Qué demonios? Casi todos los hombres habrían dado los colmillos por estar en su lugar. Menos Fensworth. Claro. Seguramente aquel maldito cretino estaba tramando ya cada detalle de su noche de bodas en ese preciso instante. Maldito K. Gregory apuró la copa y se sirvió otra. Así pues, ¿qué significaba aquello? ¿Qué pasaba cuando uno conocía a una mujer que le hacía olvidarse de respirar y ella iba y se casaba con otro? ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Sentarse y esperar a que la nuca de otra mujer le hiciera entrar en éxtasis. Bebió otro trago. Estaba harto de nucas. Estaban muy sobrevaloradas. Se recostó en la silla, apoyando los pies sobre el escritorio de su hermano. A Antoni le sacaría de quicio, claro, pero ¿acaso estaba allí? No. ¿Acaso acababa de descubrir él a la mujer con la que confiaba en casarse en brazos de otro hombre? No. Y lo que venía más a cuento. ¿Acaso su cara había servido de saco de boxeo a un joven conde sorprendentemente atlético? Desde luego que no. Gregory se tocó con cuidado el pómulo izquierdo. Y el ojo derecho. No iba a estar muy guapo al día siguiente, eso seguro. Pero tampoco lo estaría Fensworth, pensó alegremente. ¿Alegremente? ¿Estaba alegre? ¿Quién lo hubiera dicho? Soltó un suspiro e intentó descubrir hasta qué punto estaba sobrio. Tenía que ser el coñac. La noche no estaba para alegrías. Aunque Gregory se levantó. Solo por probar. Como indagación científica. Podía sostenerse en pie. Podía. Podía caminar. Sí. Ah, pero. ¿Podía caminar derecho? Casi. No estaba ni mucho menos tan borracho como pensaba. Ya que estaba, podía salir. No tenía sentido malgastar aquel buen humor tan inesperado. Se acercó a la puerta y puso la mano en el pomo. Se detuvo y ladeó la cabeza, pensativo. Tenía que ser el coñac. En serio, no había otra explicación.